si me desmayo en directo, pues ya me decís algo, ¿vale? Vale, lo tendremos en cuenta, no te preocupes. Buenas tardes a todos. Parece que va la cosa bien por ahora, ¿no? Venga, pues... Esperad, voy a poner un libro. ¿Estamos ya en directo? Sí, creo que sí. Sí, Mira, yo creo que sí. Así pueden poner el libro. Ponlo. Tengo uno por aquí, si queréis. Para ponerlo que Voilà. Aquí está. Bueno, ya lo ha puesto Marisol, ya queda un poco. Qué chulo. Pues mira, pues nada, pues estamos aquí reunidos precisamente para hablar de la crónica de un planeta herido, que es como se llama el libro. Y aquí tenemos por un lado a Soledad Hielo, por otro lado tenemos a Eva Manzano, que está aquí, no sé si me izquierda o mi derecha, ahí, y saludando, por favor. Saludando. A Damián Sainz. Hola. Y a Paola Ceballos. Hola. Que forman parte de... Habéis desaparecido vosotros. Ahora habéis desaparecido vosotros. Sí, no pasa nada. No pasa nada, yo mientras estoy presentando un poquillo. Vosotros formáis parte de 18 autores que habéis hecho el libro. Correcto. Correcto. Y bueno, pues vamos a empezar un poquillo así con el directo en sí, con las presentaciones. Muchas gracias por habernos convocado. Os damos las gracias a EDE Cultura 2 porque para nosotros, hombre, es una oportunidad para difundir el libro, así que muchas gracias de parte de los 18 autores, aunque estemos 4 aquí. No, gracias a vosotros siempre. A vosotros, la verdad. Vale. Pues bueno, ¿me podéis hablar alguno de quién es Diana García? Sí. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. No, bueno, sí. Mirad, Diana García Corona, yo creo que hay que cerrar el resto de los micrófonos. Con los micrófonos, ¿no? Sí, podríamos cerrar. Si vas a contestar tú, cerramos los demás. ¿Cómo se cierra? Dándole solo al micrófono. Al microfonillo que tiene abajo. Micrófono abajo, cerrado. Ahí está, ahí está. Pues bueno, mirad, Diana García Corona es la persona que nos propuso esta aventura y que la ha coordinado durante todo este tiempo y la que ha logrado que 18 personas de muy diferente profesión, actividad, incluso edad, bueno, edad por descontado, pues se unen en un proyecto como este. Pero os presento quién es Diana, porque Diana es una persona bastante singular. Diana nació en Argentina, en Buenos Aires, pero llegó a Madrid en el año 1976. Ella bailaba en Argentina y de hecho su vida era el baile, aunque allí estudió para maestra, profesora de pedagogía. Perdonad un momento. Sí, no te preocupes. Bueno. Perdonad un momento, que sí había una introducción aquí en casa, por favor. Perdonad. Mirad, ella, ya os digo, era su profesión era el baile, aunque y era toda su vida, aunque allí estudió para maestra y profesora de pedagogía, ¿no? Llegó a Madrid y empezó a dar clases de danza y expresión corporal porque no le convalidaron la totalidad de sus estudios de maestra y de especialista en pedagogía. Y eso la obligó a repetir la carrera. Y ya con 20 y tantos años repitió la carrera, como se empezará de nuevo, y de una manera brillante. Obtuvo varias becas de investigación, acabó incluso su doctorado y se dedicó mucho tiempo a la educación social, a la psicopedagogía y a la orientación educativa. Como veréis, su profesión es fundamentalmente todo lo que tiene que ver con educación, vinculado a todo lo que tenga que ver con la psicología y la sociología. Ha trabajado muchísimo en educación social, incluso para empresas privadas, ha dado formación, ha hablado de empleo,
ha dirigido tesis doctorales desde el Departamento de Investigación y Métodos de la Universidad Complutense de Madrid, donde trabajaba, y ya tiene diversos trabajos de investigación que le han servido evidentemente mucho para poder controlar a este grupo tan heterogéneo, ¿no? En eso es una verdadera experta. Sin ella, desde luego, esto no hubiera sido posible llevarlo a cabo. Ella ha sabido darnos a cada uno lo nuestro, nuestro espacio, y a la vez aunar toda la intención de todos y todo el gusto de todos, y establecer sobre todo una metodología de trabajo, como se ve que era claro que pertenecía al Departamento de Investigación y Métodos, porque nos ha dado una metodología que ha permitido que esto saliera adelante, que en principio no parecía fácil. Desde hace ya unos años vive en una zona preciosa de aquí de la Comunidad de Madrid, entre pinos y cerca del agua, porque en Madrid también hay playa, y se dedica a la literatura y a la pintura, ¿no? Y su gran especialidad siempre ha sido la inclusividad, o sea, conseguir que todos los demás estuviéramos incluidos, ¿no? Ha escrito varias cosas que las podéis encontrar en el libro. Ella me ha pedido que la presentara como viene en el libro, pero a mí me gustaría también presentarla como buena amiga que es, una persona con iniciativa, es una persona de excelente trato y sobre todo escribe muy bien, ¿no? Ha escrito varias novelas, las ha publicado y sin ninguna intención, digamos, de enseñarnos nada, logró conseguir que en un momento tan difícil como fue la época de la pandemia, este proyecto tirara para adelante, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad que es complicado en estos momentos los que estamos, que salga un proyecto adelante, ¿verdad? Y que salga bien hecho. Sí, sí, muy bien. ¿Y con qué objetivo comienza el proyecto? El objetivo bueno, pues el proyecto, si quieres, Marisol, contesto yo, ¿no? Sí, Muchas claro. gracias, Marisol. Me ha parecido muy, muy completo lo que has dicho de Diana, porque la verdad es que para todos ha sido muy importante, la verdad, y sin ella este libro no hubiera sido posible, porque es el alma de este libro, ¿no? Entonces, ya que me preguntáis por el objetivo con el que nace, quiero citar las palabras de Diana. Al final del libro ella explica un poco esto, ¿no? Cómo ha surgido el proyecto, cuál era el objetivo. Entonces ella dice que tal vez como civilización no hemos sabido cuidar del planeta, ¿no? Y es esa reflexión la que significa el detonante para ella para crear este proyecto, ¿no? Entonces, ella nos convoca a 17 escritores y escritoras que, por cierto, antes de seguir, querría, ya que es el Día de la Mujer, decir que feliz Día de la Mujer a todas las mujeres y a todos los hombres que nos acompañan, ¿vale? Muchas gracias. Quería que no se nos olvidara y, bueno, lo he metido ahí de repente porque, bueno, pues dicho esto, la gran mujer que es Diana creó este proyecto, ¿no? Y bueno, pues tal vez queremos recalcar que nos ha servido para reflexionar a todos. No somos expertos, ninguno de nosotros en cambio climático. Hay un profesor, Guillermo Filippone, que sí que es científico y tiene un amplio conocimiento, ¿no?, sobre este tema, pero los demás nos hemos acercado al libro desde esa reflexión que se ha convertido como en la llama del proceso creativo que nos ha unido, ¿no? Entonces, quizás el objetivo del libro es transmitir, en primer lugar, esa posibilidad de proyecto creativo, ¿no? Esa posibilidad de
de 17 personas que no se conocían de antes, a través de la literatura, porque esto también es lo que nos une, que a través de la literatura seamos capaces de compartir una reflexión acerca del futuro de nuestro planeta. Creo que ese es el verdadero objetivo. De esta forma quiero recalcar que no es un libro ensayístico, sino que es un libro de ficción. Y a través de la ficción nos acercamos con estos 18 relatos libres de emisiones, como decimos en el libro. El proyecto comienza un poco en otoño de 2020, antes de la pandemia, y nos sorprende a todos en el 2020, comienza en el 2019, perdón, y en el 2020 nos sorprende con la pandemia, ¿no? Entonces, lo que Diana convoca la primera reunión en casa de Marisol, que está aquí, y bueno, pues a partir de ahí se gesta cómo va a ser un poco el proceso, ¿no? Se comparte pues la idea de cómo iba a tener cada autor un tiempo para una creatividad individual, para realizar, ¿no? Pues su trabajo, y luego iba a ser un proyecto compartido en cuanto a la lectura de los relatos y a la participación hacia una mejora, ¿no? Hacia pues, lo que puede ser una ayuda en la corrección ortográfica o bien una ayuda en cuanto a la estructura, ¿no? Ahí ya veníamos a colaborar unos con otros y creo que ha sido pues muy bonito y que el balance es completamente positivo. Yo quería ahora tal vez decir que como somos muy diferentes entre nosotros, ¿no? Estamos aquí ahora los 4 que representamos al resto, quería, bueno, pues hacer una pequeña presentación de cada uno y luego dar paso pues a mis compañeros, ¿no? Vamos a ver, yo, como digo, somos muy diferentes, cada uno tenemos una profesión, aunque hay muchos profesores y gente relacionada con la educación, pero eso quizás es lo que más enriquece este grupo, ¿no? Que venimos cada uno de un lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver, pues en mi caso, por ejemplo, yo siempre digo que soy una pintora que escribe cuentos. Entonces yo me considero así, mi formación es de Bellas Artes, pero bueno, pues la vida he estado combinando las artes plásticas con la literatura y la vida me ha derivado ahora más hacia este terreno literario, ¿no? Entonces, bueno, tengo algunos libros publicados, sobre todo de niños, y bueno, pues, por ejemplo, puedo decir alguno, pero vamos, tampoco no voy a decir ninguno para que nada no se separe de este gran libro que es Crónicas de un planeta herido, ¿vale? Pero bueno, en mi caso tengo libros publicados en literatura infantil. Y bueno, pues nada más, doy paso a los demás para que se presenten ellos mismos. Estupendo. Pues estupendo. Damián, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar de ti? No se te oye. Hola, yo soy Damián Senmesar. Hola. Mi formación, yo estudié sociología y periodismo. De hecho, ejercí en el comienzo de los tiempos el periodismo. Pero luego, bueno, un poco en circunstancias de la vida, entré en la profesión docente en el área de orientación, es decir, no como un profesor de un área didáctica, sino un poco contacto con las personas, en definitiva, ¿no? Esto, de alguna manera, aunado con la fase de escritura, me llevó a escribir muchos artículos y algunos libros sobre convivencia escolar, resolución de conflictos, mediación, es decir, escritura, pero desde un abordaje completamente distinto a lo que había comentado, por ejemplo, Eva, y a lo que han hecho otros compañeros. Y de ficción alguna cosa, pero poco. De hecho, tengo un pequeño librito también de ficción, pero
que no quiere hacerle sombra a este magnífico trabajo del que estamos hablando. Entonces, me pareció un desafío fantástico al que todos aunáramos, intercambiáramos opiniones, y entonces, bueno, me pareció fantástica la experiencia, y quiero que también mis compañeras en este caso, pues cuenten desde dónde parten y cómo ha llegado a este proyecto. Muy bien. Y Eva, te tocó a ti. No, Eva, no. Paola. Paola, no pasa nada. Bueno, yo soy Paola, hola. Y vamos a ver, es que a mí lo de soy y normarme con profesión no me gusta, porque no me gusta identificarme con lo que hago. Pero os digo un poco lo que he hecho para que me situéis. Yo estudié arte dramático inicialmente, y luego, después de dar muchas vueltas, dije, no quiero esto, y empecé a estudiar educación social, y ahí conocí a Diana, porque fue mi profesora hace 13 años, no sé si son 13 o 14, pero por ahí. Y a partir de ahí conozco a Diana. Después de esto volví a las artes escénicas, bueno, después de muchos años de trabajar como educadora social, echaba mucho de menos el arte y actuar, y volví a las artes escénicas, y paralelamente de actuar, pues escribía. Gané un certamen literario nacional que ya me motivó un poco más, y dije, uy, pues esto me gusta, y seguí escribiendo. Y en el proyecto participé porque Diana me llamó, me localizó, sabiendo que era ella, me encantó, y dije, venga, el proyecto va a ser interesante, para adelante. Y por eso estoy aquí. Formando parte del grupo. Soledad, ¿y tú? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues yo he tenido una larguísima vida dedicada al periodismo y a la educación. Soy catedrática de instituto de lengua, y bueno, se oye, hay eco, ¿no? Voy a quitar mi micro. A ver, me quito mi micro. Exacto. Y ahora sí. Bueno, pues he dedicado toda mi vida profesional a la educación y al periodismo. En un momento determinado de mi vida consideré que la educación me faltaba algo, y entonces hice periodismo, y convertí mi vida en una vida bipolar, dedicada al periodismo y a la educación. En educación he llegado a ser inspectora de educación, y en periodismo pues he estado 12 años escribiendo, y he llegado a ser profesora de la Universidad Complutense de Madrid durante 15 años. Como yo creo que todo periodista en el fondo lo que quiere es escribir, lo que más le gusta es escribir. Como siempre había escrito, pues cuando acabé hace ya bastante, 4 o 5 años, empecé a escribir relatos breves, breves, 8 o 10 folios de este tamaño, un poco más, que culminaron en un libro. Libros he escrito muchísimos libros, pero libros profesionales, ¿no? Pero nunca me había atrevido a ponerme. ¿Por qué? Porque soy profesora de lengua y literatura, y claro, el pudor, la vergüenza. Bueno, pues entonces en un momento determinado, a través de la pantalla, conseguí hacerlo. Empecé a publicar en un blog, y cuál no sé, después de 12 años escribir en prensa semanalmente. Aquello, una editorial le pareció bien, le gustó y tiró para adelante, y se convirtió en un libro. Conozco a Diana desde hace 30 años, no sé, una barbaridad. Y siempre hemos compartido nuestras aficiones. Lo que yo sabía que ella escribía, he estado en sus presentaciones, en sus libros, ella sabía que yo escribía, y entonces me llamó. El proyecto me entusiasmó, y a partir de ese momento, pues hasta aquí. Escribí un relato y soy una más del conjunto, no sé, ni más ni menos que los demás, y ahí está el fruto. Todos los demás, como ha dicho muy bien Eva, son de lo más variopinto. Tenemos gente trabajando en la Embajada Argentina, hay muchos argentinos, tenemos gente que se dedica a cantar, tenemos
una escritora que ha estado fundamentalmente en el otro lado del charco. Hay de todo. Ahí tenemos nuestro hombre que vive solo en el campo. O sea, es el grupo más heterogéneo que os podáis imaginar. O sea, y nos hemos visto todos físicamente solamente una vez. El día que nos reunimos en mi casa y me parece que no estábamos todos. Éramos como 15 o así, o 12. Hasta todos los que somos. Tenemos incluso una persona que vive en Suecia. O sea, a la cual no vemos nunca. O sea, la vemos por la pantalla. Bueno, pues eso es lo que os puedo contar. Conseguir de eso, ese libro parece verdaderamente milagroso. Pero Diana ha sido capaz de hacerlo. Venga. Bueno, pues una preguntilla. ¿Por qué escriben el prólogo Rafa Ruiz y Javier Martín Chiviletti? No, se va con micro. Hace falta el micro. Espera. El micro. Marisol, quizás debería... Ahora. Eso sí os lo puedo contar yo. Cuando nos reunimos todos, salvo Guillermo, que sabe un montón de estas cosas, los demás sí que éramos unos militantes activos en contra por la lucha del cambio climático, contra el cambio climático, ¿no? Salvo Guillermo, que sí que es una persona de grandes conocimientos en este sentido. Incluso en un primer momento hubo un pequeño debate sobre qué era el cambio climático. Nosotros no nos definimos, el libro no define qué es el cambio climático. Entonces buscamos fuera a dos personas que nos pudieran orientar en las dos vías. Una que es propiamente lo que es el cambio climático desde el punto de vista científico, y una persona que desde el punto de vista de la literatura y del periodismo estuviera preocupado por el cambio climático. Buscando, tuvimos la suerte de encontrar a Javier Martín Chiviletti. Os digo quién es. Es el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Geológicas, es el actual vicedecano de investigación. Imparte la asignatura de Cambio Climático y Paleoclimatología, es que los geólogos son así, y lidera la investigación sobre los cambios y variabilidad climática en la península ibérica. Desde el 2014 dirige el Laboratorio de Isótopos Estables del Instituto de Geociencia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ahora mismo es el autor, tiene muchísimos trabajos científicos y didácticos sobre estos temas y obras de divulgación que son muy importantes. Si alguien en España quiere acudir a saber algo de cambio climático, desde el punto de vista de la ciencia, de la verdad, debe de acudir a él. Escribió Cambio Climático, una aproximación al sistema de la Tierra, y lo último que tiene es Memorias de un clima cambiante, y nos dirigimos a él porque, bueno, pues por circunstancias personales fue accesible. Y nos encontramos con una curiosidad, es que sin pensarlo dijo que sí, sin ni siquiera haber visto el borrador, dijo que sí. Y él en el prólogo lo dice, nunca me he tirado a una aventura como esta, pero se encontró, también lo dice en el prólogo, que recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque es muy claro con lo que es el cambio climático, se encontró con un libro que sí cumplía todo ese ideario colectivo que existe sobre lo que estamos viviendo, que es el cambio climático. Con respecto a eso, solo quería de verdad leeros 3 líneas de él y luego de Rafa. Dice Martín Chiviletti, espero que el lector disfrute como yo lo he hecho de la lectura de los relatos y que las historias tan humanas que narran le lleven a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestra casa común, ese planeta brutalmente modificado por nuestra actividad cotidiana. No puede ser más claro en su final cuando dice la salud de la Tierra es nuestra salud. Es un verdadero experto en estos temas. ¿Quién es Rafa Ruiz?
pues es un escritor, es un periodista, está especializado en información de cultura y medio ambiente, ha trabajado 25 años en El País, el diario El País, llevando esto, y en El País semanal, y en el 2013 coordinó una revista digital que se llama, desde 2013, que se llama El Asombrario, que está asociado al diario El Público. Es un verdadero experto en temas medioambientales, cosa que no es nada fácil encontrar en el mundo del periodismo. También quería leeros el final de lo que dice. Nos está subiendo la fiebre preocupantemente, así que bienvenidos proyectos como este excelente conjunto de relatos, que merecen ser leídos poco a poco para asimilar bien cada insinuación, prospección, imaginación respecto a lo que se nos está echando encima y no queremos darnos cuenta. Como veréis, hemos tenido el lujo de contar con esas dos personas que de verdad que han hecho un acto de fe en que esto iba a ser posible. Quizás ellos son una parte más, y no menor, de que esto sea posible, porque su respaldo demuestra que todo lo que tienen aquí, lo que tenemos aquí dentro puede ayudar a mejorar el futuro terrible que los dos tienen muy claro se está pergeñando. Nada más. La verdad que son palabras hermosas y que dan que pensar. Sí. A mí me gustaría, ya que estamos de lectura, que cada uno de vosotros leyerais, Soledad, un momentillo que no te escucho nada, leyerais Uy, se ha salido. Leyerais un trocito de vuestro relato, y estaba diciendo. Pero bueno, momentín, que se ha salido Soledad, vamos a volver a invitarla. Tenemos una especialista en lectura de fragmentos, ya digamos que hemos declarado completos fans de las lecturas de Paola y la hemos designado por voto popular y unánime como lectora de los fragmentos. Y ahora mismo creo que va a iniciar el primero de ellos. Pues estupendo. Sí, lo único que no hemos seleccionado los nuestros, precisamente porque como estamos, le hemos querido dar voz a las personas que no están hoy con nosotras. Entonces, bueno, no son los nuestros, son de compañeras y compañeros que también son maravillosos, igual que nosotras y nosotros. Voy a leer, para que no sea muy pesado, si os parece bien, leo ahora uno y después me dan mis compañeros paso a otros durante las preguntas, ¿vale? Leo un trocito ahora. Voy a... Ahora mismo no os veo, estoy viendo solo la pantalla donde tengo el cuento. Y voy a leeros un texto de un fragmento que pertenece al cuento de la nube, de Adriana de la Fuente, y este cuento pertenecería al eje del pasado. Diana, ¿escuchaste las noticias? No, llegamos a casa hace un ratito. ¿Dónde estabas? En la colina del Boxberg hicimos un picnic. Ay, no. Ay, Dios mío de mi vida, ángel de amor. Anda, pon las noticias. Después hablamos, cualquier canal, da igual, ya vas a ver. Me asustó, te juro, pero ni imaginaba por dónde iban los tiros. Corrí a prender el televisor. Estaba tan nerviosa que no alcanzaba a entender lo que decían. La única palabra que quedaba clara era radioactividad. Mostraban un mapa de la Unión Soviética. Encima, esa señal amarilla y negra. Y sí, esa que parece una hélice. Justamente, bueno, también podría ser un trébol. Muy poético me parece a mí verle esa forma algo tan tétrico. Ay, da igual, ya sabes a lo que me refiero. Yo no paraba de preguntarme en qué nos afectaba a nosotros algo que había pasado en Rusia, Ucrania para ser más precisa. ¿Sabes qué me aterrorizaba más? Ver a los lacónicos presentadores alemanes hacer esfuerzos por mantener la calma. Ellos que son como robots humanos. Leían nerviosos los comunicados de los ministerios, de las agencias, mientras cada tanto parecía un experto en catástrofes nucleares. «Carlos, venid rápido», le grité. Y él apareció con la nena envuelta en un toallón con capucha y orejas de oso. Ay, no me acuerdo más quién le regaló el toallón. Si no dejas de preguntar boludeces, te juro que pago y me voy. A ver si vos entendés lo que está pasando, le dije subiendo el sonido.
Carlos me pasó a la nena, se sentó y cómo le iba cambiando el gesto, cómo se despegaba del respaldo del sillón y acercaba el cuerpo al televisor, absorto ante las imágenes. Explotó una central nuclear en la Unión Soviética. Chernóbil, dijo lentamente, como si estuviera traduciendo, como si le costara resumir la catarata de información que derramaban locutores, ministros y expertos. Y pues está lejos. Sí, está lejos, pero parece que salió una nube radioactiva. ¿Y puede llegar hasta acá? Ya llegó la primera el martes y la segunda hoy. Y lo peor, ¿hay algo peor? Logré susurrar. Sí, había. Es el final del primer. Precioso. Además, te deja pensativo. Sí. Bueno, Soledad se nos ha ido por aquí, no sabemos cómo rescatarla. Ella está diciendo que la llaméis, pero la estoy diciendo que la estáis llamando. Es que no podemos. No podemos ahora mismo. Claro. Bueno, la voy a... ¿En directo no se puede? Creo que no, porque estamos intentando. Estamos intentándolo, pero no podemos. Si os parece, a lo mejor si ella luego vuelve a entrar desde su Facebook, es posible que lo logre, ¿no? Se lo voy a comentar. Dice que nos ve, pero que no la vemos. Dile que active la cámara en su ordenador. Que active la cámara de su ordenador, dice. Desactiva el vídeo. Estas son las cosas del directo. Sí, le da más espontaneidad. Bueno, mientras que con esto, ¿os parece que hagamos la siguiente pregunta? Sí. ¿Se conecta Soledad? ¿Sí? Vale, sí. Digamos, creo que habíamos pensado un poco que en este momento convendría hablar de cómo se planificó la manera ¿no? Era un poco se planificó la edición del libro, en definitiva, ¿no? Hola, el micro, porfa. Cortar los micros. Eso. Bueno, sí, que en realidad ahora quizás fuera un buen momento para hablar de cómo se planificó el libro, es decir, el momento que continúa a lo que ha estado describiendo Eva, que es la gestación del proyecto. Claro, todo este proyecto que ha estado contando Eva, que muchas... bueno, el momento creativo y personalmente, luego en un momento dado, después de una serie de reuniones y de... me gustaría detenerme un momento en algo que me parece muy importante, que es el trabajo individual de creación de cada uno de los cuentos y las correcciones, porque al final, ¿qué lo constituye todo esto en un trabajo colectivo? Que había una metodología muy interesante, a mi modo de ver, que es que cada uno de nosotros enviaba a 3 personas que le hicieran una primera corrección y leía a 3 autores distintos. Eso era una primer tanda o fase de correcciones. Y luego se hacían las correcciones más generales a esa segunda corrección. Es decir, esto te imponía tener en cuenta una serie de puntos de vista que podían coincidir y podías aceptar o no. Entonces, bueno, dicho todo esto estamos hablando del proceso de creación. En un momento dado ya teníamos muy avanzados esos 18 cuentos, esos 18 relatos. Y claro, desde un principio se gestó con la idea de publicar un libro. Claro, hubo varias ideas de cómo estructurar eso, que eso era lo importante. Entonces hubo una serie de debates, pero lo que nos pareció más lógico es, dado lo que se ha comentado, que había tanta variedad de puntos de vista, de registros, de ejes temporales, que una manera de ordenarlos de alguna manera consistía en dar un eje que un grupo de cuentos fueran los que, digamos, se desarrollaban en el pasado, otros en el presente y 2 en el futuro. Uno de un futuro, digamos, realista
y otro en un futuro más fantasioso, en algunos casos distópico, ¿vale? Es decir, estas 4 categorías, que nos parecían útiles por no ir de un lado al otro de una forma, por establecer un eje que le diera una continuidad a estos cuentos. Y creo que a todos nos pareció bien y nos pareció una manera interesante de presentar los relatos, ¿verdad? Estupendo, la verdad que sí, que estamos, mira, aquí no podemos localizar Soledad, le hemos dado todos los botones, ¿vale? Así que no sé si hacerlo nosotros y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, quería añadir una cosa más que un poco iba a continuación, que es que en relación con lo que comentaba Eva, es que claro, el inicio de todo el proyecto surge antes de que pues nos visite la crisis de la pandemia, del COVID. Entonces hicimos nuestra primera reunión y luego la idea era continuar haciendo periódicas reuniones con el fin de leer libros y hacer las respectivas críticas. Cuando ocurrió todo esto, eso mismo que estaba en marcha, de alguna manera no había otra manera de continuarlo que era a través de videoconferencias. Y entonces yo creo que resultó sumamente placentero y útil y para todos fue más operativo incluso, además de agradable y de vernos todos y demás en un momento complicado para todos. Yo creo que fue un cable a tierra muy, muy interesante y además de permitirnos continuar con la labor creativa, ¿no? ¿Y en qué habéis mejorado después de todas esas reuniones? ¿En qué habéis mejorado? Bueno, pues yo pienso que, a ver, mejorado es difícil decirlo, ¿no? Como tal. No sé si hemos mejorado. En mi caso, voy mejorando y empeorando según el día. Pero, bueno, para contestaros y ser un poco más seria, quería decir que sobre todo hemos mejorado en que hemos disfrutado de la elaboración de este libro. O sea, hemos primero disfrutado porque la pandemia nos redujo a la soledad, al aislamiento, a un confinamiento muy duro, a una desesperanza porque no sabíamos qué estaba sucediendo. Era como que, incluso como que el libro se había metabolizado casi en un miedo, ¿no?, hacia algo que desconocíamos, ¿no? Una pandemia mundial, un confinamiento, en fin. Yo creo que hemos vivido todos los seres humanos durante estos meses situaciones bastante extremas y bastante desconocidas. Y bueno, tú eres sanitario, ¿no? O sea, perdona, pero bueno, tú eres casi quien deberías en parte contestar conmigo a esto, porque realmente vuestro esfuerzo ha sido descomunal, ¿no? O sea, hemos vivido situaciones a las que no estábamos sometidos anteriormente, ¿no? Y nos hemos puesto a prueba. Una de ellas, yo quiero decir que en ese sentido hemos mejorado, ¿no?, en respuesta a vuestra pregunta, pues como personas en confiar en las personas. Es decir, a pesar de que el confinamiento nos trajo el miedo del contagio, nosotros como grupo hemos sido capaces de transmitirnos lo que es pues una ayuda, ¿no? Una ayuda porque con las videoconferencias hemos sido capaces de vernos, ¿no? De ver nuestras, pues ahora mismo, ¿no? Incluso, ¿no? La tecnología nos ha permitido la calidez de la compañía, que parece mentira, ¿no? Porque realmente es un medio frío el que estamos usando. Sin embargo, ha sido capaz de transmitirnos la cercanía. Y en ese sentido, este libro nos ha transportado un poco a casa de los demás, ¿no? Y nos ha transportado también a sentir la ayuda
necesaria en un proceso creativo. O sea, si la creatividad tiene algo, es poderoso, es que nos hace sentir nuestras posibilidades como seres humanos. O sea, para mí la creatividad es un arma para nosotros, o sea, un arma floreciente, un arma que nos permite casi lo más sublime, ¿no? Llegar a lo sublime, llegar a un método de investigación, llegar a la reflexión. Entonces, ¿en qué hemos mejorado? Pues hemos mejorado en compartir eso y en descubrir que en una situación adversa eso nos ha dado la compañía necesaria para creer en el arte, para creer en la literatura y para creer en los demás, ¿no? Y que los demás, a su vez, sentir que creen en ti, que también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues espero haber contestado un poco a vuestra pregunta. Sí, totalmente. La verdad, no lo podría haber dicho de otra manera. Pues sí, así ha sido. Y vosotros lo habréis visto, ¿no? También vosotros que habéis creado, ¿no? Este canal, ¿no? De difusión de la cultura, lo habréis comprobado, ¿no? En la pandemia, cómo necesitamos de ese contacto, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho hay muchos compañeros que han hecho lo mismo. Bueno, nosotros hemos hecho lo mismo que otros muchos compañeros, ¿no? El directo, de hablar con la gente. El dejar un tiempo para la cultura, ¿no? Sin ganar nada, sin ningún objetivo claro, nada más que, oye, pues sentarte, hablar con un escritor que te cuente su vida, que te cuente ese proceso creativo, ¿no? Eso es lo que tú decías, no la necesidad de la cultura, la necesidad de utilizar un medio frío para una cosa tan cálida como es la literatura, ¿no? Como es un poquito de cultura que no hace falta, ¿no? Y todo sin duda. Totalmente enriquecedor. Pues yo tengo una preguntilla, porque también ha dicho que tuvisteis una primera reunión presencial, ¿no? ¿Cómo la vivisteis cada uno de vosotros? ¿Cómo? Perdón. Que cómo la vivisteis cada uno de vosotros. Esa reunión presencial, primera, la pandemia, ¿cómo fue? ¿Cómo resultó? Bueno, a ver, empiezo yo, digamos, o empiezo yo, me parece que Eva quizás debería contestar esto. Perdón, me gustaría antes que Paola nos pudiera leer un fragmento de otro cuento, porque quizás ahí está también un poco la respuesta que va a decir Damián después de la lectura de Paola, que, bueno, os dejo con ella. Vale. Allá vamos. Allá vamos. ¿Me oís? ¿Sí? Oye, vale, es que de repente oigo un ruidillo así raro que hace y no sabías qué era. A ver, este fragmento pertenece al cuento de En medio del medio ambiente de Mariví Antón. Y este pertenecería al eje del presente. Empiezo. Yo no pongo el cartel. ¿Para qué? Si estoy en una esquina todas las mañanas con 2 paquetes de pañuelos en la mano, no es necesario que ponga que soy pobre. Ni cuántos hijos tengo, ni que estoy enfermo de SIDA. Es mentira. Hay que respetar a los enfermos. Me quedé sin trabajo. Yo instalaba ventanas, pero vino la crisis y nos echaron a todos. Me siento en la silla y espero. Los chavales a veces me dan el bocadillo, no les gusta, y la fruta, pero nunca los donuts. El conserje dice que no los coja, pero si no me lo dan a mí, lo tiran en la papelera o en el contenedor, así nadie se entera. Sí que me gustaría ser un contenedor. Me comería los yogures y los bizcochos, y nadie tendría miedo a que los denunciara. También juntaría botellas y papeles para vender. El contenedor es como una tienda llena de cosas. Los tengo enfrente, uno al lado del otro. El marrón, el de las botellas, el de los cartones
y uno con boca grande para la ropa. Cuando traen bolsas de ropa y me ven, me dejan que las revise por si algo me sirve. Una bolsa solo tenía sostenes, bragas con muchas puntillas y corbatas. Me quedé con una corbata para agarrar el pantalón. El medio ambiente debe ser algo de cosas que sobran, de botellas y de cajas vacías, no de personas. Yo estoy en medio del medio ambiente y no me ven. Ojalá fuera el contenedor marrón. Muy bien. Estupendo. Muy estupendo. Pues, Damián. Bueno, a ver, si la pregunta es ¿qué pensábamos en la primera reunión, aquella de presencial, la única que tuvimos presencial, es esto? ¿Cómo la ves, Felipe? A ver, yo creo que fue una reunión que, a ver, estamos todos ilusionados, yo lo creo, pero después yo creo que fue cobrando vida propia el proyecto. Yo creo que con el tiempo se fue haciendo más ambicioso, se fue haciendo más también como una especie de salvavidas, porque al mes, esto ocurrió en febrero, y en marzo empezamos con toda esta historia del COVID, con lo cual, de alguna manera, seguimos trabajando individualmente, pero lo miramos con otros ojos, lo miramos como con más posibilidades, como algo a lo que aferrarse y algo entretenido, porque consistía en reunirse periódicamente a través de videoconferencias. Y creo que en aquel momento nos permitió seguir siendo creativos y yo creo que fue ganando con el tiempo. Al principio era, no lo sé, esto es una impresión mía, estaba entusiasmado, pero después fue como algo más, fue a más, como diciendo, esto no es broma, la gente que yo no conozco dice cosas muy interesantes, escribe cosas muy bonitas, me hace pensar, las cosas que me corrige tienen mucho sentido y tengo que darle una vueltecilla porque lo que me dicen es interesante. Entonces, creo que a lo largo del tiempo fue cobrando envergadura el proyecto y, bueno, lo que se ha plasmado finalmente en un libro, desde luego. Entonces, me gustaría que los demás lo contaran también, porque, claro, esta es mi propia impresión. Sí, venga, pues, la siguiente. Que se anime. Venga, Paula, a ver tu impresión, ¿cómo fue? Espera, que no le daba. A ver, perdona, que estaba mirando lo del micro y no, ¿me puedes repetir la pregunta, por fin? Lo que le hemos dicho a Damián, esa primera reunión, ¿qué fue para ti? ¿Qué sientes? ¿Qué esperanzas te crea? Es que esa primera reunión fue diferente después a todo lo que se dio, porque la primera reunión yo tenía unas perspectivas que, claro, en 2019 no veíamos venir lo que se nos iba a venir encima. Entonces yo veía un proyecto ilusionante, pero no me hacía ni idea de cómo iba a ser, ni lo que iba a implicar, para nada. Entonces, a mí el proyecto me ha ido conquistando además a lo largo que ha ido pasando el tiempo. Cuando en la pandemia, que para mí personalmente fue un horror, el grupo se hizo cada vez más presente poquito a poco a través de la escritura. Pude desahogar muchas de mis emociones. De hecho, mi cuento en especial está ambientado en la pandemia, tiene mucho de eso. Y es que no me pude separar de lo que me estaba implicando emocionalmente. Fue imposible escribir sin sentirme afectada por ello. No podía. Entonces escribí sobre eso, que no era el inicio. Por eso digo que hasta en la reunión inicial yo dije un tema y ese tema cambió rotundamente. Y luego me conquistó aún más el leer a mis compañeras y compañeros, el sentirme corregida por ellos y por ellas, porque es que la corrección te hacía crecer de una manera abismal, o sea, es una maravilla. De repente yo veía cosas, claro, y te dabas cuenta cómo en el trabajo colectivo se aprende más, que ahora se lleva mucho eso del aprendizaje entre iguales y las actividades cooperativas, pero es que esto es el ejemplo. O sea, es el ejemplo de la actividad cooperativa en su máximo esplendor, ¿no? Es tu compañera corrigiéndote, haciéndote ver cosas que de otro modo no verías, y luego las reuniones grupales, cuando ya mis correctores y correctoras habían hecho sus correcciones, volvíamos todos y todas a leer los cuentos y entonces era enriquecedor al 100%. Me ha encantado sobre todo a nivel personal y luego a nivel artístico me parece de una calidad brutal los cuentos. Estoy súper orgullosa de mis compañeras, de mis compañeros y de todo lo que es el libro y del proyecto, claro.
Qué bien, maravilloso. Espero haber respondido. Claro que sí, mujer, claro que sí. Venga, Eva, te toca. Cuéntanos. Bueno, pues yo a esa primera reunión no pude asistir porque me coincidió con que fue en casa de Marisol, que bueno, hablamos por ella que nos está viendo, Marisol, y que bueno, pues te representamos, Marisol, que fue en tu casa. A ver, yo no pude asistir, ¿no? Pero bueno, luego me contaron en qué había consistido y por ello no conocía a nadie personalmente. Entonces les conocí todo a través de videoconferencia. Bueno, a Diana la conocía de antes y había algunas personas que al ser escritores y escritoras pues nos conocemos, ¿no? de nuestro mundo. Entonces, lo que me parece, estoy de acuerdo tanto con Damián como con Paola, en que al principio fue algo que no sabíamos muy bien, o era una idea que todavía era embrionaria, ¿no? Que no sabíamos muy bien cómo iba a evolucionar. Y la verdad es que todos contribuimos a que evolucionara, pues, de una forma como muy enriquecedora, porque, claro, lo mismo que decía Paola, yo tenía una pequeña idea de cómo iba a ser mi cuento. Luego, pues mi proceso creativo permito que en mi cuento, bueno, es que aunque no lo permita, más bien me domina el cuento a mí. Entonces, la idea se fue por otros derroteros y para mí fue algo muy bueno porque surgió otro cuento que no tenía nada que ver y a mí me encanta que el proceso me sorprenda a mí misma, porque si no también creo que pierde frescura y pierde, no sé, pierde vida, ¿no? En el fondo el relato. Entonces, de este modo creo que se puede decir que todo el proceso ha sido así, ¿no? Se ha ido creando poco a poco y ha ido evolucionando con nosotros. Y por supuesto que ha dado lugar a este libro, ¿no? A este libro del que hablamos, Crónicas de un planeta herido, porque uno se puede juntar con 17 escritores y no siempre sale un libro. O sea, y este libro es posible porque también, vete tú a saber nuestro próximo proyecto, ¿no? También estamos ahí expectantes porque la experiencia ha sido tan gratificante que nos apetece y de hecho nos hemos embarcado en otro proyecto. Pero no siempre tiene que salir un libro que nos parece que está muy cohesionado, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si os he contestado o no, pero espero que sí. Eva, a raíz de lo que dices, el tema lo sabemos, que es el tema del cambio climático. Sí. Pero, ¿cuál es el hilo conductor del libro? Es que Paola ha hecho una referencia antes. Entonces era eso. ¿Cuál es el hilo conductor de los relatos? ¿Están puestos así porque sí? Bueno, vamos a ver, mira, en cuanto a esa pregunta, pues es curioso, ¿no? Porque no ha habido como igual que podemos decir todos que Diana García Corona nos ha guiado completamente en el proceso, no ha habido una estructura que hiciera que se definiesen los relatos en cuanto a un tema u otro, ¿no? O sea, el cambio climático se puede abarcar desde muy diferentes puntos de vista y, sin embargo, hemos tenido absoluta libertad para elegir y para escribir nuestro relato, ¿no? Ha sido bueno que cada uno lo ha llevado a un terreno muy particular y que hay relatos que se pueden relacionar entre ellos. A mí me parece esto muy importante, lo que nos habéis preguntado, porque precisamente es eso justo lo que ha creado el libro, que los relatos entre ellos tiene sentido unirlos, porque
ese hilo conductor que es invisible, ¿no?, en un libro, es tremendamente básico para que sea sólido un libro de relatos. Es decir, un libro de relatos no es unir relatos y ya está. Es que al leerlo, la lectura te provoque esa unidad, te provoque una respuesta, ¿no? O más que una respuesta, que la literatura no tiene por qué dar respuestas, te provoque unos sentimientos, ¿no?, y unas ideas que luego cada lector va a hacer su propia reflexión. Ese hilo conductor se puede decir que puede ser la soledad, puede ser el miedo a un futuro incierto, puede ser la espiritualidad, la protección de una figura que de repente aparece cuando más se la necesita. También puede ser el amor, ¿no? El amor, un hilo conductor como es el amor a la vida, ¿no? El amor al planeta. Ese quizás sería el hilo conductor, ¿no? En que todos nosotros, seamos conocedores o no de lo que es un cambio climático o lo que es más bien, porque el cambio climático es como un eje que vertebra, pero realmente no hemos partido de ahí, hemos partido de la literatura y de la ficción y del futuro y del presente, ¿no? Y eso nos ha llevado a cada uno crear un cuento en sí mismo que es un acercamiento desde lo literario a este planeta, ¿no? ¿A qué va a suceder con la superpoblación? ¿A qué va a suceder con nosotros, con los animales que nos acompañan? Así vamos a poder seguir teniendo nuestro modo de vida. Bueno, pues todo eso es el hilo conductor. No hay un solo hilo, quizás el amor a este planeta en el que vivimos. Mucho más rico de lo que se puede pensar. Sí, desde luego, desde luego. Y la Tierra, que sepáis que va a leer nuestro libro. Porque la Tierra nos lee a todos nosotros, ¿eh? No os creáis. Sí, 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 sin duda, vamos. Totalmente. Ha hablado antes de que estáis haciendo o encaminaros a un nuevo proyecto, ¿no? ¿Nos podéis contar de qué trata o todavía no se puede decir nada? Damián, si quieres tú contar algo, o Paola, si queréis. ¿Prefieras, Paola, quieres comentarlo tú o yo? Como quieras, me da igual. Uno de los dos. Vale. Digo que como voy a leer en breve, comenta tú para no ser resultado yo pesada. Bueno, mira, todo esto lo comento yo y luego dejo paso a Paola que lea un fragmento más que me parece lo más bonito todo esto, que estamos teorizando y analizando y al final escuchar la chicha es lo que interesa o interesa más. Bueno, el próximo proyecto se llama El Otro, ¿vale? Y esto es como producto de una serie de discusiones y un proceso muy democrático de cuando acabó el libro que tenéis entre manos, surgió la posibilidad y las ganas de continuar con otro nuevo proyecto, que ya evidentemente no iba a ser el Cambio Climático 2, porque en realidad sigue habiendo un montón de temáticas que podían interesar a todos. Y el otro surgió como posibilidad, de verdad que hubo una serie de discusiones y de propuestas sobre qué podíamos hablar, recuerdo varias, pero finalmente la que nos pareció a todos más coherente era el otro. Y el otro porque nos permite una serie de abordajes desde múltiples puntos de vista, desde el otro, desde una perspectiva psicológica, el otro desde el extranjero, el otro del que no soy yo, el otro desde que no forma parte de mi quinta, nos permite una mirada muy interesante con múltiples acercamientos. Y bueno, en eso estamos trabajando en ello, desde luego. Ya, de hecho,
tenemos, mañana, sin ir más lejos, empieza la primera tanda de correcciones de los cuentos de la nueva cosecha, por decirlo así. Y bueno, esperemos que termine igual o mejor incluso que el que hemos sacado. Y estoy ansioso por leer los cuentos de los compañeros, porque en realidad ya estoy ansiando. No solo me ha tocado leer los que me enviaron, pero me faltan todo el resto, evidentemente. Y ahora, pues vamos de nuevo a lo que nos ocupa, que es otro fragmento que nos va a leer Paola acerca de este libro, claro. Estupendo. Pues todo tuyo, Paola. No se escucha. Un momentillo, las cosas del directo. Si es que Paola, no se te escucha. Debes tener apagado el micrófono. Está hablando sola como... En fin, voy. Estaba ensayando. Estaba ensayando. A ver, este fragmento pertenece al cuento de La ciudad sumergida, de Roberto Guijarro, y pertenecería al eje de futuro ficción. Voy a ello. Hace 20 años que ocurrió, ¿recuerdas? La ciudad sigue bajo las aguas como dijiste que pasaría. Hoy es un gran día porque sigo pudiendo hablar contigo, aunque ya no estés. No te preocupes, yo lo haré por ti. Sé perfectamente lo que contestarías en cada caso, así que podremos conversar amablemente, como cuando bebíamos una botella en las terrazas de los bulevares. Ayer hice una inmersión y conseguí un paquete de velas. Estaban completamente secas. Podría decir que ha sido un milagro, pero como ya sabes, dejé de creer en ellos después de lo que pasó. Diré sencillamente que ha sido una casualidad. Son como las de las iglesias, esas que se usaban antes para pedir cosas a los santos. Si pudiera creer de nuevo, las encendería todas. Y les pediría que volvieras a estar aquí, aunque solo fuera un momento, aunque solo fuera para volver a oler tu aroma inconfundible. Ni todas las velas del mundo servirían para apagar un instante contigo. Este cuento, este pequeño fragmento lo escojo porque se ve claramente la pérdida y la soledad que te queda después de un desastre que puede ocurrir con, bueno, con todo el panorama que tenemos. Cualquier desastre puede llevar a la soledad y a quedarte sin la otra persona. Efectivamente. Precioso. Así que un bravo para ese fragmento y los otros. Que ya, todos son preciosos, es que había que elegir, no puede ser esto eterno. Yo habría escogido uno de cada uno de los 18 cuentos, la verdad. Pero... No tiene desperdicio. Aquí Soledad ha escrito algo, léelo tú que lo lees mejor. Soledad dice que no hay un maestro único, no es un taller literario. Esto sí que fue lo que los católicos llaman la comunión de los santos, una idea preciosa. No hay dos cuentos iguales ni en la idea, ni en la forma de escribir. En el fondo hay esperanza. Claro, la esperanza es lo último que se debe perder. Eso es un poco haciendo referencia al hilo conductor quizás que estábamos comentando antes, ¿no? Pues bueno, una preguntilla, si alguien quiere formar parte de este grupo, ¿puede entrar? ¿O es un grupo cerrado? Bueno, en un principio el grupo, bueno, nuestra coordinadora sería Diana García Corona, sería la que mejor contestaría esta pregunta. En este sentido, es muy importante que, ya que hemos percibido que nuestra colaboración ha sido fructífera y ha sido capaz de hacer un libro, es también muy importante que no sea, el grupo no se amplíe muchísimo. Lo que sí que pasa es que estamos abiertos, yo creo, hablo en nombre de todos, a que surjan nuevas cosas, ya que como es un proceso creativo, pues que se pueda incluir o que se pueda generar otros proyectos, ¿no? Eso sin duda. En un libro siempre es bueno tener en cuenta que hay un número de páginas para su mejor lectura y que hay una serie de cosas, pero por ejemplo,
En este nuevo proyecto hay muchísimas más personas que en el otro y de hecho estamos en ese proceso de conocimiento de unos de otros porque no nos conocíamos y entonces va a ser una nueva experiencia. O sea que sí que está abierto a que haya nuevos escritores y escritoras, o sea que sí, porque de hecho en este nuevo proyecto los hay. Es verdad que lo más bonito sería que esto fuera, no sé, como generando otras cosas, ¿no? Otros proyectos y, en fin, diferentes cosas. Por ejemplo, pues vete tú a saber, Paola, una obra de teatro o quién sabe, charlas no sé, o una colaboración con estudiantes, sería muy bonito, pienso, ¿no? Algo de pronto, pero te quiero decir que yo creo que Diana, que es la que realmente sería capaz de responder a esa pregunta, ella guiando todo estaría abierta, ¿no? Como persona que es una persona muy abierta. Pues sí, va a crear nuevas ilusiones, nuevos proyectos y perspectivas. Sí, eso y, es. Antes de continuar, me gustaría que enseñarais de nuevo la portada. Sí, por supuesto. Estos principios, pero sería interesante que la enseñarais. Mira, ahí está, con Eva. Sí. También la tiene Damián. Ahí está. No, bueno, no te preocupes, Paola, no pasa nada. Ya lo está utilizando. Entonces, ¿creéis que este libro tendrá un efecto sobre las personas que lo lean a la hora de concienciarlo? ¿O no? A ver, ahí si me permitís, yo me gustaría intervenir a mí. A ver, nosotros creo que, retomando lo que ha dicho en algún momento dado Eva, lo que estamos haciendo es un acercamiento emocional al tema del cambio climático. De alguna manera esto es nuestra aportación individual para una concienciación colectiva, pero no tenemos, ni hemos pretendido nunca, ni surgió así, como que esto tuviera una especie de impacto masivo acerca de tal. Pensamos que estamos poniendo nuestro granito de arena, sí, pero digamos, creo que es un acercamiento emocional desde lo literario a algo que nos preocupa y que debería, creo, preocupar a todos y que debería hacer reflexionar a todos sobre este tema. ¿Y cómo es nuestro acercamiento? De un modo estético, de un acercamiento emocional que es lo literario. Entonces, si depositamos una mínima semillita, y esto me gusta el símil porque tiene que ver con el trigo, el crecimiento de los vegetales. Si esto ponemos en cada uno de los que lea algo de eso, pues yo creo que nuestra meta va a estar más que cumplida, desde luego. Pero lo nuestro es un acercamiento emocional desde lo literario al cambio climático, que es algo que nos preocupa, evidentemente. Me parece fundamental lo que acaba de decir. Es cierto que se necesita esa concienciación y actuar con respecto a ello, porque parece que últimamente, y esto es una opinión personal, se está dejando como al margen y es igual de importante que todo lo que está pasando, ¿no? En fin. Bueno, pues Soledad lo comenta, a raíz de lo de la pregunta de antes, si se puede entrar en el grupo, ¿no? Dice lo que se puede replicar la idea en otro grupo. Es un modo de escritura que podrá superar a esos ordenadores que pueden repetir un bestseller. Los hombres juntos ganarán siempre a la máquina de hacer premios Nobel. Es un paso adelante en la forma de escribir, algo en lo que Cervantes habría entrado. Así que ahí va. Ahí tenemos el comentario de Soledad. Y bueno, pues, ¿y por qué la editorial que habéis escogido para el libro? ¿Por qué Terra Trivium? Bueno, pues no sé, Damián, ¿quieres contestar tú o contesto yo? Creo que en este proceso, además, creo que has estado involucrada también, Eva, entonces me parece que lo suyo sería que lo respondieras tú. Vale. Bueno, pues Terra Trivium,
pasó a ser elegida como editorial principalmente porque tiene un interés particular en el medio ambiente. Entonces, es una editorial que se consolida como editorial por unas personas que la llevan, que es del ámbito jurídico y del ámbito literario, y ellas lo que hacen hincapié es en que esté contemplada la multiculturalidad, que estén contemplados los grupos, por ejemplo, pues también grupos feministas, grupos que a través de la literatura se pueden expresar y que encuentren su lugar en Terra Trivium, como también este tipo de literatura que abarca, por ejemplo, todo lo que es relativo al medio ambiente, ¿no? Que es como cierto activismo, o sea, igual que hay otros activismos, pues también un activismo que no tiene por qué ser, o sea, que es el activismo que casi cada uno de los ciudadanos tenemos, ¿no? O sea, realmente, pero expresarlo para que tenga más voz y que no solo sea lo que podemos hacer desde nuestra casa, sino que esta editorial lo que hace es concentrar una parte de sus publicaciones en el medio ambiente o en otros apartados que se necesitan de esta lucha y de este cambio, ¿no? Entonces eso nos fue lo que determinó que eligiéramos Terra Trivium. Luego el trabajo con ellas ha sido muy bueno porque, bueno, los pequeños contratiempos que pueden ir surgiendo durante la publicación, ¿no? Y la edición de un libro, que siempre es un proceso más en la construcción de los ejemplares, pues la verdad es que con buen entendimiento lo hemos solventado y a mí me parece que no podemos tener más que una alegría muy grande de colaborar con ellas. Es muy bonito también lo que dicen de su editorial, que nació el nombre por una palabra que viene de la Edad Media, os lo digo aquí, y que unía lo que era la gramática, la dialéctica y la retórica, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto también me parece muy bonito porque realmente a través de ellas hemos logrado lo que es este libro, ¿no? Que lo vuelvo a enseñar para que luego no nos digan, y Diana no nos diga que no lo hemos enseñado, y Marisol, que seguro que lo estaría enseñando. Así que, bueno, realmente hacen unas ediciones, como podéis ver, muy, bueno, pues a mí me parecen muy profesionales, muy bonitas, donde queda muy bien lo que es a través también de los 18 relatos libres de emisiones, ¿no? Como también somos el colectivo de las letras del cambio y como los prólogos son de Rafa Ruiz y de Javier Martín Chivelet. Entonces, bueno, pues ya lo veis aquí. El libro, cómo ha quedado, que esperemos que haya muchos lectores y lectoras que lo lean y que lo disfruten sobre todo, ¿no? Y queremos agradecer también a Terra Trivium por haber apostado por nosotros. Es un libro que se puede conseguir en las librerías encargándolo o bien a través de la editorial o a través de lo que es internet y bueno, esperamos de verdad que llegue al corazón y a las mentes y podamos compartir con muchos lectores este libro. Perdonad que interrumpa, cuando dice internet se refiere, perdón por la publicidad, a Amazon, que está disponible en Amazon. Muy bien, Perdón por la publicidad, pero en la cuenta publicitaria, pero es allí donde se puede localizar, ¿vale? Vale. ¿Y por qué los lectores deberían de comprar vuestro libro? La que tenemos aquí. Pues
¿Qué preferís? ¿Que os lea un trocito antes de contestar esa pregunta o os contesto la pregunta y luego os leo el trocito? Pues lee el trocito primero, porque lee el trocito. Nunca me Venga, os leo el trocito y luego contesto la pregunta. Perfecto. Vamos allá. ¿Me estáis oyendo, no? Digo, a ver si ahora otra vez le he dado a silencio. El último fragmento que hemos escogido pertenece al cuento de Raíces de Diana García Corona y pertenecería al eje de futuro probable. Muy, muy probable. Aviso. O si estaba en el presente. No es eso. Lo que pasa es que para comprender el sentido profundo de la existencia necesitamos silencio. Llegar a respirar al mismo ritmo que los árboles y las estrellas. Fluir como el manantial. Entrelazar la consciencia con las raíces del bosque. En la ciudad eso es muy difícil. Todo va muy deprisa. El abuelo se queda en silencio. Tú también. ¿Cómo se respira con las estrellas? Te preguntas. Lo ves a la distancia, sentado en un banco. Varias palomas revolotean a su alrededor, seguramente atraídas por las migas de pan que arroja. Decenas de cotorras chillan en las ramas de un árbol. Cuando estás a pocos metros, algo te llama la atención. La espalda del abuelo se agita. No lo puedes creer. Está llorando. Te acercas despacio y le tocas el hombro. Vuelve la cabeza. Las lágrimas ruedan por las mejillas del abuelo. ¿Qué pasa? Le preguntas preocupada. Él te mira desconcertado. Susurra. ¿Dónde están los gorriones? Ese es el relato. Muy bonito. ¿Dónde están los gorriones? ¿Dónde están? Por eso es lo futuro probable presente casi ya. Y a ver, la pregunta, ¿por qué recomendamos el libro? Pues recomendamos el libro, además de por el tema que abarca, que es necesario, porque es interesante, porque es inteligente, porque es divertido, porque es emocionante y porque a través del libro, a través de las voces de las distintas autoras y autores, la persona que lo lee puede probarse la mirada del que escribe o de la que escribe. Entonces se prueba esa mirada y ve el tema desde otro punto de vista. Bueno, en este caso desde muchos puntos de vista, desde todas las personas que participamos. Entonces es una maravilla porque entonces puedes ponerte las gafas de la otra persona y eso te abre todas las posibilidades. Además, es que es un viaje. El libro es un viaje y es un viaje de los bonitos, de esos que te marcan el recuerdo, ¿no? De esos que tú, cuando lees estos cuentos, ninguno te deja indiferente, ninguno. Te pueden gustar unos más, unos menos, dependiendo, bueno, pues que cada uno cuando lee, pues uno te gustan unas cosas, otro otras, pero no te deja indiferente ninguno. Y los personajes y las historias, y bueno, y los diálogos, se guardan en una parte de tu cuerpo. Y cuando algo se guarda en una parte de tu cuerpo, queda para siempre, como impregnado, ¿no? Entonces, cuando acabas de leer el libro y lo cierras, haces así, lo cierras, o en el ordenador, como hago yo y lo terminas, el cuento, el libro, cada relato, se ha quedado en una parte de ti. Y eso es magia. Y un libro, es que un libro que genera magia, hay que comprarlo, hay que leerlo y hay que regalarlo. Es magia. Me parece que... ¿Cómo no lo voy a recomendar? Claro. Esa es mi respuesta. Ya saben a lo que nos están viendo y leerlo. Comprarlo, leerlo. Después de lo que hemos dicho ahora, yo creo que cualquiera que lo haya escuchado lo compre. Pues sí. Ya, nada más que eso merece la pena. Solo por eso, y además cómo lo ha leído, ¿eh? Claro. Porque vamos. Bueno, y una preguntilla. Yo sé que todos los relatos son buenos, que todos emocionan, pero hay uno en particular que todos digáis, oye, este sobresale. Ahí lo dejo. O todos sobresalen. Bueno, yo
Vamos, contesto, pero Damián, ¿quieres contestar tú y Paola? Yo creo que nos complementaremos porque todos creo que tenemos la misma opinión en que, bueno, son 18 relatos y lo mejor es que cada uno, es lo que acaba de decir Paola, muy bellamente. Bueno, no sé si existe bellamente, pero bueno, lo dejamos así, sin que nos oiga la RAE. Vamos a ver, que, que cada uno de los relatos es verdad que aporta una mirada, ¿no? Aporta una mirada además desde un punto de vista muy diferente. Y eso es la maravilla, ¿no? Porque seguramente si volviéramos o si hay más gente que, imagínate, si cada uno de nosotros escribiera una historia, imagínate que cada terrícola escribiera una historia, pues quizás pasaría lo mismo que ha pasado con este libro, quién sabe, que cada historia sería diferente. Porque cada uno de nosotros tenemos algo de los demás sin saberlo, ¿no? Y a la vez tenemos algo único. Algo único, aunque esto está muy manido, o sea, esto que estoy diciendo, lo creo de verdad, o sea, creo que cada uno llevamos como en nuestro código genético algo que reconocemos en los demás y a la vez algo que está por descubrir, incluso para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido no podríamos decir uno, porque, vamos, sería, primero, nos liquidan los que no están aquí. Y segundo, porque, bueno, no haríamos justicia, porque realmente, pues, creo que no, igual que en nuestro grupo, no ha habido nunca uno mejor que otro, ni nos hemos tratado como tal, ¿no? Ha sido una metodología, la de Diana García Corona, ha sido una metodología colaborativa absolutamente y no sé, se ha creado de una forma natural, como nacería un albaricoque o como nacería un potrillo, ¿sabéis? Bueno, pues ha nacido este libro. Bueno, que no sé, tengo esa respuesta. Damián, Paola, a ver qué decís vosotros. Yo digo, Damián, yo comento que no hay ninguno que sobresalga. Y que existe bellamente. Y que existe bellamente. Pues se incluye. Si no, ya hablamos nosotros con la RAE que lo pongan. Claro, yo lo que quiero rescatar es algo que ha dicho Paola y me parece súper importante, que es ninguno de esos cuentos te deja indiferente. Entonces, digamos, esto es un paraguas en el que caben la emoción, el miedo, el pensar en lo que vendrá, porque es un futuro posible, o te arranca una sonrisa, son emociones de alguna manera, ¿no? O te hace reflexionar y pensar el sentido del cuento, hay distintas emociones, porque yo creo que es muy importante que es un acercamiento emocional. Y de una manera o de otra, siguiendo un camino, una senda u otra, todos lo consiguen. Entonces, yo creo que sería injusto decir, este no lo ha conseguido, porque no lo creo realmente. Nada más que unos utilizan un lenguaje, un enfoque, una forma de plantear el medio ambiente de una forma más seria, otros nos proponen sonreír, porque en realidad está planteado como una sonrisa, tanto en el presente como en el futuro. Yo creo que eso que ha dicho Paola es súper importante, es decir, que ninguno nos deje indiferente. Entonces, decir uno por sobre los otros sería un poco, no sé, injusto, realmente sería injusto. Y además, por el fondo, aunque hay tantos enfoques, la obra es una obra coral y conjunta, es decir, como una obra de teatro, pues la obra funciona. Puedes decir, a mí me gustó más este actor, pero la obra funciona porque todos lo han hecho lo mejor que han podido y el trabajo conjunto es el final, ¿no? Y ese es un poco mi punto de vista. Supongo que Paola
debería Paola también decir alguna cosa respecto. Sí, yo añado, bueno, que yo creo que esto es, yo no tengo hijos, entonces no puede ser que estos son como hijos, pero tengo hermanos y hermanas, y entonces yo no puedo decir a qué hermano y hermana quiero más, y esto ya es como mío, entonces yo no puedo elegir un cuento sobre otro, no me sale, los quiero a todos. Ahora, si me preguntas si al lector o lectora le va a gustar uno más que otro, pues bueno, pues imagino que sí, como a mí me gusta más, pues sí, o a uno le gustará más el estilo, a otro le gustará más la historia, no coincidirán, porque son tan diferentes como diferentes lectores y lectoras hay, y eso es lo que lo hace maravilloso, y eso es lo que hace que le va a gustar a una mayoría, porque si hay uno que te gusta más, otro que te gusta un poquito menos, pero eso no coincidirá con el que te gusta a ti o al que le gusta al otro. Ahora, a mí me gustan todos iguales, y no puedo elegir. No puedo elegir en mis hermanos y hermanas, no puedo elegir en los cuentos. Esa es mi respuesta. Bueno, era un apurillo que os ponía. Nada, no he conseguido. No, han salido súper airosos. Cuando lo mismo que ha dicho Paola, cuando le preguntan a los niños ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Digo, madre de Dios, ¿qué pregunta me haces? No, había que intentar saber si había alguno que hubiese gustado, por ejemplo, a los tres a la vez. Sois unos bandidos, ¿eh? Sois unos bandidos. Si es que nos gustan todos, no podemos elegir. No podemos elegir. Lo ideal sería que el lector fuera el que tomara esa propia decisión y dijera, estos me gustan y estos no, o me gustan menos. Pero nosotros como creadores es como que repudiáramos a hijos o algo así. No sé, no claro, podemos sí, hacerlo. Esa sensación, no puedes hacerlo, es tuyo. ¿Cómo vas a hacer eso? No todos de alguna manera son en menor medida, pero un poco hijos nuestros, aunque no los hayamos escrito. Es como que y forman parte de la obra colectiva. Entonces, que esa tarea yo creo que sería muy interesante que nos lean lo primero objetivo y segundo, que hagan tomen sus propias decisiones, el lector. Y conclusiones, me parece ideal, lo que dice Damián. Bueno, pues ha sido un placer hablar con vosotros, con los tres, y con el espíritu con nosotros. Maravilloso, la verdad que recomiendo el libro, nada más que por las lecturas que me he hecho, por lo que habéis contado, la verdad que el libro lo leeremos y lo compartiremos y lo regalaremos. Y nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido muy amable la entrevista, muy bonita, muy cálida. Y gracias por habernos invitado y hacernos disfrutar este rato que hemos estado contando sobre este libro y nuestras cosas, en definitiva, ¿no? Sí, permitirnos hablar de nuestro hijo. A los dos. Larga vida a la cultura y larga vida a vuestro proyecto de Cultura 2. Muchas gracias. Para el próximo nos dais un toquecillo y echamos otro ratillo. Vale, eso está hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. ¡Feliz Día de la Mujer! Adiós. Aquí. Ahí está el libro.